la mañana. Estamos a menos de un mes de la realización de esta primaria del 22 de octubre. Y el CNE anuncia que por unanimidad se aprobó la asistencia técnica al proceso interno de la oposición. Ojo, asistencia técnica que la propia Comisión Nacional de Primaria había pedido hace algunas semanas. Entre los periodistas que manejan la fuente política, que reciben información de ambos sectores y que ya habían adelantado información en ese sentido, está Vladimir Villegas. Y con él precisamente queremos conversar sobre este momento muy particular de la primaria, pero también de este momento electoral particular que incluye el año 2024, las presidenciales, y 2025 también. ¿Por qué no hablar de sanciones? Y por eso damos la bienvenida a esta hora a Vladimir Villegas, periodista, político también. Vladimir, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, ¿cómo te va? Un gran saludo para ti, para toda la audiencia y para tu equipo. Igual, un gusto escucharte y saludarte, Vladimir. Antes de incorporar la variable TCJ, que también has mencionado tú, Vladimir, ¿por qué la respuesta del CNE crees que se da en este momento que para algunos líderes de oposición es como atemporal, como extemporánea, como tardía? ¿Por qué se da ahora? Bueno, mira, piensa mal y acertarás. Pero mira, es que para que lo vea mi equipo acá, mira tú lo que anoté en mi tercera línea en mi batería de preguntas, lo que decía mi abuelita, piensa mal y acertarás, acá lo tengo escrito. Bueno, es así, Román, porque fíjate, o sea, no hay decisiones inocentes en estos días, por supuesto, y detrás del anuncio que hizo el presidente del CNE, Luis Amoroso, quien por cierto es el mismo que inhabilitó a María Corina Machado, a Capriles, al propio Superlano. Es decir, se ve, pues, por supuesto, en primer lugar, bueno, en apariencia se ve una decisión, bueno, respondiendo a una comunicación de la Comisión Nacional de Primaria, pero entre líneas, se ven varias cosas. Una, primero es una decisión que se anuncia fuera de tiempo, porque la solicitud fue hace ya varios meses y la Constitución habla de que los organismos públicos están obligados a responder a las peticiones de los ciudadanos de forma oportuna, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que menos hay es sentido de la oportunidad, porque las primarias están a menos de un mes. ¿Cuáles son las variables que hay allí, Román? En primer lugar, el propio presidente del CNE creo que ayuda a despejar las cosas cuando dice que el apoyo se daría conforme a las leyes y a la Constitución y a las leyes de la República. ¿Qué dice la Constitución? Bueno, la Constitución habla de los derechos políticos, etcétera, pero también las leyes hablan de que las personas que están inhabilitadas no pueden participar en procesos electorales, no pueden someterse a cargos, a asumir cargos públicos, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que esta inhabilitación es una inhabilitación administrativa que no procede de un juicio, un juicio político, ¿verdad? De un juicio penal, exacto. Hay una sentencia definitivamente firme, exacto. No existe esa sentencia. Pero bueno, aquí por uso y costumbre, pues ya se aceptó, entre comillas, como ley, que las personas pueden ser inhabilitadas por la Contraloría sin un proceso judicial. Eso es contrario a la Constitución, pero así ocurre en Venezuela. Tanto ocurre, Román, que el propio Antonio Ledesma fue candidato, sustituto de Leopoldo López, cuando Leopoldo López fue candidato a la alcaldía metropolitana y no pudo asumir la candidatura cuando fue electo candidato. También ocurrió en Barinas. Superlano fue inhabilitado, incluso peor, porque él fue inhabilitado habiendo sido electo gobernador del estado de Barinas. Bueno, lo inhabilitaron a posteriori, ¿verdad? Es como que tú ganas el juego de béisbol y te cambian las reglas allá y a su esposa por si acaso. ¿Ah? Y a su esposa por si acaso. No, y a su esposa y después también a Julio César Reyes, por si acaso otra vez, como dices tú. Entonces, fíjate, el escenario es complicado porque sobre las primarias, bueno, pareciera que hay muchos intereses para que las primarias no se den. Entonces, las primarias tienen muchos enemigos. Si, por ejemplo, si fuese una película de policial y asesinan a las primarias, va a ser muy difícil conseguir quién es el asesino, porque hay mucha gente que no la quiere. Dentro y fuera de ellas, fue en el gobierno, en un sector de la oposición que tampoco quiere las primarias. Es decir, la primaria tiene muchos enemigos. Ahora, ¿qué ocurre? El TCJ tiene en sus manos en la sala electoral un recurso introducido por el señor Ratti desde hace bastante rato, ¿verdad? Y ese recurso, evidentemente, puede pasar a jugar un papel en los próximos días. Puede ocurrir, por ejemplo, hipótesis, que el CNE diga, sí, van todos los candidatos a la primaria, pero que el TCJ advierta que no pueden participar los inhabilitados. ¿Qué va a hacer la Comisión Nacional de Primaria? ¿Va a seguir adelante con el proceso? ¿Le va a decir a los inhabilitados que se retiren? Porque si se mantiene va a caer en desacato. Es decir, el escenario es muy complicado. En este juego, pudiéramos decir, en juego de cartas,
el gobierno tiene todas las manos, tiene las mejores manos, ¿verdad? Sí. Y la oposición tiene muy poco que hacer para defender el proceso de primaria. Y bueno, basta ver qué va a pasar desde el punto de vista judicial. Pero también está el tema técnico. O sea, mira, ha habido, por supuesto, uno conversa con factores de la plataforma y gente que está participando en las primarias, pues de grupos que están participando en la primaria. Bueno, y en todos hay preocupación por un aspecto muy concreto, el tema de los centros electorales, por ejemplo, centros electorales al aire libre que se van a constituir, es un problema. Otro problema, centros electorales en viviendas particulares. Bueno, eso comienza también a generar ciertos temores en algunas personas que han prestado su casa y que ven que el gobierno ha presionado para que, bueno, con el tema de que no se van a hacer las primarias, en fin, hay un clima que hace temer que mucha gente pueda a último momento decir que su casa prefiere no prestar su casa porque la pone muy visible frente a cualquier acontecimiento, ¿no? Claro. Es decir, hay muchas cosas en todo este es un menú bien complicado. Sí. Asomas a un primer escenario, es Vladimir Villegas que nos acompaña. Vladimir, asomas a un primer escenario y es en el que se retiren los candidatos inhabilitados, entre ellos María Corina. ¿Qué no lo van a hacer? Claro, pero y ahí voy. ¿Tendría sentido una primaria sin María Corina Machado, que está, pero por lejos desprendida del segundo, que es Enrique Capriles? ¿Tendrían sentido unas primarias sin alguno de ellos dos? Bueno, mira, serían una primaria incoloras, inoloras e insípidas, ¿no? Sin ninguno de ellos, porque evidentemente son los que tienen la primera opción en el papel. Pero además, también sería una primaria no democrática porque serían unas primarias afectando el derecho de unos ciudadanos a participar, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con esa candidatura. Eso no quiere decir que si yo digo, si yo reclamo que María Corina vaya, que Capriles vaya, o que Superlano vaya, que yo voy a votar por alguno. Sí, claro. No se trata de eso. Es un tema de derecho. Y entonces, evidentemente, perderían mucho atractivo las primarias, que ya de por sí no es que tienen gran atención de la opinión pública y no es que gran parte del país está pendiente de ellas. Yo creo que ese es un problema porque, evidentemente, pues las controversias políticas entre opositores hacen que las primarias pierdan interés porque la gente está cansada pues de tantas pugnas, pero además, fíjate, las primarias se hacen porque no tienen capacidad los líderes opositores de ponerse de acuerdo en torno a una figura que los unifique. Y si no existe una figura que los unifique, pues imagínate, ¿qué queda para los ciudadanos? Pues que, bueno, a la espera de un príncipe azul en lo político que aparezca y le ofrezca el vivir en un castillo de felicidad. Eso no está en el ambiente. Entonces, bueno, los outsiders tampoco aparecen, terminan de aparecer. El conde del Guácharo, que era un outsider, pues creo que se adelantó en el juego metiéndose anunciando su candidatura y después anunciándose su participación en la primaria. Pero, Román, hay un elemento que yo estoy seguro que tú me lo vas a preguntar, pero me adelanto por si acaso lo tienes para más tarde. El tema del referéndum, que es otro dato que puede empichacar las primarias. Podría empichacarlas. ¿Por qué razón? Porque, bueno, mira, vas a poner el CNE a correr en dos eventos. Si el CNE decide participar, si la oposición acepta que participe el CNE en la primaria, lo pondrías a correr en dos eventos. ¿Y quién quita que mañana digan, pues, pensando yo aquí en voz alta, quién quita que digan que el referéndum revocatorio es el referéndum consultivo sobre el Esequibo es prioritario sobre cualquier consulta y que tiene que hacerse primero? ¿Y quién quita que coinciden en los días? O sea, puede pasar que incluso, porque la convocatoria es dentro de los 30 días cuando se hace la solicitud, puede pasar cualquier cosa en ese sentido, pero es un dato que el gobierno también está jugando a movilizar a su electorado con este tema del referéndum, porque, pues bien, ¿quién no está de acuerdo con que el Esequibo es nuestro? O sea, claro, es una estupidez que uno no está de acuerdo. Ahora, que sea necesario o no un referéndum para ratificar lo que ya todos sabemos, pues no, para mí no tendría sentido, a menos que detrás de esa decisión haya la voluntad de hacer algo, ¿verdad? Qué sé yo, no sé qué acción pueden hacer, pues no me quiero poner creativo, pero entraríamos en otro escenario ya, en otra dinámica, ¿no? Ahora hablamos, es Vladimir Villegas que nos acompaña, hablamos de unidad del lado de la oposición, pero ¿qué hay del lado del chavismo-madurismo? ¿Hay consenso en esta actuación que ha tenido el CNE, en esta decisión que ha tomado la semana pasada? ¿Habría consenso en torno a lo que puede decir el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Hay consenso entre los distintos factores dentro del gobierno? Yo creo que sí, porque no veo enfrentamiento por eso, ¿verdad? No veo enfrentamiento por eso, porque yo creo, y a lo mejor no me gusta ser adivino, pero es lo que yo siento, lo que intuyo, es que viene una jugada adicional. Eso no es un almuerzo gratis que te están brindando, o sea, eso viene algo allí, viene con un contorno que a lo mejor es incomible, ¿no? Por ejemplo, el contorno de que no pueden participar los inhabilitados, por ejemplo. ¿Ves? Y entonces, porque sería muy extraño un cambio de tan radical de parte del gobierno, a menos que esto sea parte de los acuerdos políticos que se están logrando
con Estados Unidos, ¿verdad? Porque esa es otra variable que hay que meter en Claro, es que te lo tenía, eso sí te lo tenía llegando ya para el final, porque aquí juegan todos, aquí juega la oposición, Vladimir, claro. aquí juega, la oposición quiero decir en sus distintas visiones, juega el gobierno, pero también los actores internacionales. Claro, o sea que hay muchos factores, es muy difícil a estas alturas, con tantas incógnitas sin despejar, tener una hipótesis firme con respecto a lo que va a pasar. Pudiéramos decir que lo más seguro es que quién sabe, pero yo sí me atrevo a decir que el gobierno tiene la mayoría de las cartas y las mejores cartas para jugar, tiene la mejor mano para jugar en este momento. Y es un momento muy complicado para la oposición porque fíjate, ya había voces planteando la necesidad de posponer las primarias, ya incluso gente que están participando en las primarias planteando esa idea. Y ya hay voces, por ejemplo, de acuerdo con que el CNE participe, tanto AD como Un Nuevo Tiempo lo han manifestado, y otros factores de la plataforma, incluso ya ha dicho Capriles que él decidirá, él apoyará lo que decía la Comisión Nacional de Primaria, ¿verdad? Y todo apunta a que vamos a un escenario muy complicado en los próximos días porque se escuchan voces muy duras también de parte, por ejemplo, del sector de María Corina, bueno, rechazando esto, ¿verdad? El propio señor Guaidó, pues, ha dicho que esa es una mosca en la sopa, ¿no? Es decir, es todo un escenario muy complicado que hace, digamos, predecir nuevas, valga la redundancia, nuevas complicaciones, nuevas dificultades para que el proceso de primaria se lleve adelante, ¿no? Claro. ¿Qué crees, Vladimir, con tu olfato y de nuevo sabiendo que no es posible predecir lo que ocurra, pero esa reunión hoy entre el CNE y el doctor Jesús María Casal de la Comisión Nacional Primaria, ¿crees que pueda surgir un humo blanco? Porque estará en el interés del doctor Jesús María Casal, porque lo ha dicho en este mismo espacio, oye, caramba, que haya una asesoría, que haya un acompañamiento, que haya una mayor cantidad de centros de votación, que haya un resguardo del evento del 22 de octubre, pero también está en su interés en que participen todos. Entonces, que se ponga sobre la mesa la no participación de los inhabilitados lo pone a él en una situación muy compleja. Por supuesto, es que mira, yo no veo, a menos que haya una negociación de la cual no estamos enterados, Román, yo no veo al CNE diciéndole, sí, vamos a hacer un proceso y participen los inhabilitados y no hay ningún problema. Y que el TCJ a cambio de... nada. O sea, yo no veo ese cambio tan radical, pero con respecto a la decisión del CNE de apoyar las primarias, pues eso me recuerda una canción mexicana que dice, ya no tengo corazón, llegaste tarde. O sea, es muy tardía la decisión del CNE y calculadamente tardía, porque ellos han debido responder en su momento y se atravesó todo este tema de la renuncia de los rectores y sin embargo pasó tiempo para que, ya con los rectores nuevos al mando, para que decidieran apoyarla. Y esto obedece evidentemente a un cálculo político que se va a ver cuál es. O sea, yo creo que o sea, porque bueno, eso que decíamos al comienzo, piensa mal y acertará, pero además también si ha habido una política coherente, consistente del gobierno de decir que no va a haber primarias, por ejemplo, que las primarias con inhabilitados no van, que los que están inhabilitados no van a ser habilitados, evidentemente cualquier decisión que apunte hacia un apoyo, entre comillas, a las primarias, tiene que ser vista con cierta desconfianza, pienso yo, ¿no? Claro, pero la comisión de primaria yo lo vería con mucha desconfianza. Claro, efectivamente, Vladimir Villegas nos acompaña. También es cierto que si hay un momento importante, especial, oportuno para el gobierno, en aras del levantamiento, de la flexibilización de las sanciones que pesan sobre el país, que ha sido su norte, que ha sido su prioridad en los últimos meses, es el momento preelectoral, no luego de que ocurran las elecciones. Por supuesto, es el momento para dar esos pasos, pero te pregunto, ¿necesita el gobierno dar esos pasos? Realmente ese es otro cálculo, o sea, si el gobierno, fíjate, esta gira a China, que el gobierno, el presidente Maduro encabezó todos estos pasos destinados pues a buscar recursos para tener oxígeno que le permita sobrevivir económicamente un buen rato. Bueno, son parte de la estrategia que tiene el gobierno para no depender del levantamiento de sanciones, porque el gobierno ya se acostumbró también a este ecosistema que se ha armado con el tema de las sanciones. Quienes no nos acostumbramos somos los ciudadanos que vivimos en carne propia los efectos de esas sanciones desde todo punto de vista. Cada quien en su rango, cada quien en su ocupación, todos vemos cómo eso afecta a la ocupación y el gobierno tranquilo, porque las sanciones pues no afectan al gobierno, pero también la administración Biden tiene frente a sí un proceso electoral, tiene el tema migratorio cada vez más candente, los venezolanos cada vez generando más noticias y no positivas en Estados Unidos, mucha atención por el tema de la presencia de los migrantes venezolanos, y bueno, también eso evidentemente en un cuadro en el cual el gobierno de Biden tiene que mostrar resultados,
la cosa no se pone fácil y tampoco pues, claro, es fácil para el gobierno de Biden dejarle a Estados Unidos, a China y a Rusia, bueno, las opciones totalmente en materia petrolera en el caso venezolano. Y para colmo de males, pues ahora se agrega esta declaración de Nicholson, donde pues hace brotar el sentimiento nacionalista en el gobierno venezolano frente a la postura en el caso del Esequibo. Es decir, son muchas piezas que están en un rompecabezas. Esto es como armar un rompecabezas con la luz apagada, ¿no? No es fácil. Sí, y lo cierto, Vladimir, es que a esta hora, cuando todavía no se ha dado esa reunión entre el CNE y la Comisión Nacional de Primaria, estaremos todos sacando cuentas, estaremos todos calculando. Es decir, ¿qué gana el gobierno con que el CNE efectivamente brinde asistencia a la primaria? ¿Qué gana la Comisión Nacional de Primaria? ¿Qué ganan los partidos? ¿Qué ganan los candidatos y qué ganan los ciudadanos, no? Exactamente, así es. Lo lógico sería que tuviésemos un proceso de primaria donde participe todo el mundo sin ningún tipo ni de exclusiones ni inhabilitaciones. Eso sería lo deseable, ¿verdad? Ahora, estamos en un momento para obtener en Venezuela lo deseable, pues cada quien que responda. Que sea la opción más válida, pero evidentemente es un momento muy muy complicado, sobre todo para la oposición, Román, sobre todo para la plataforma unitaria y para la Comisión Nacional de Primaria. No sé cómo habrá dormido anoche Jesús María Casal, pero no le... Sí, durmió. Sí, durmió. No se lo envidio. Sí, igualmente. Vladimir, gracias por este tiempo. Gracias. Un fuerte abrazo, ¿eh? Discúlpame que no haya ido presencial porque estaba terminando mi rutina aquí en el parque y si me iba a aceptar de llegar allá. Nada, no te preocupes. Un abrazo fuerte, ¿eh? Igual, gracias. Vladimir Villegas es periodista, político y bueno, en materia política mucho que decir porque mucho recibe información Vladimir Villegas. Ya había anticipado esta decisión del CNE que conocimos a final de la semana pasada. 7:28 minutos de la mañana. Permíteme compartir algunos mensajes.